Según la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema, hubo un aumento interanual de más del 8% de las denuncias durante el mes de enero. El informe señala que el 80% de los agresores son relaciones de pareja o intrafamiliares. En los 32 días que abarca la feria judicial se atendieron 1.761 casos. Esto es, más de 200 personas fueron atendidas por el equipo médico y 26 tuvieron que ser derivadas de urgencia, lo que implica casi una por día. Mientras se busca reformar el marco legal, los casos de violencia doméstica crecen. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Un incendio se extendió en 8 pisos de una de las torres más altas de la ciudad en Puerto Madero. 100 personas fueron evacuadas, 12 recibieron oxígeno y 3 debieron ser trasladadas a distintos hospitales. El fuego se inició en una sala de refrigeración y de allí se expandió. A pesar de la magnitud, causó pocos daños en las viviendas. Día de lluvia y mucha humedad en la ciudad. Mañana todavía se esperan algunas precipitaciones hasta la madrugada, pero mejorará el tiempo en la mañana y sobre todo para la tarde. Se mantendrán algunas nubes y el ambiente templado, pero muy húmedo. En instantes te cuento todos los detalles. El alto el fuego en la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conminó al grupo terrorista Hamás a liberar rehenes antes del sábado al mediodía. De no ser así, prometió que cesa el alto del fuego. Lo contamos en instantes. El gobierno anunció la creación de la Agencia Federal de Emergencias para actuar en cualquier catástrofe que ocurra en el país. Fue presentada en el Bolsón por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el ministro de Defensa, Luis Petri. La ministra afirmó que eso permitirá ser eficientes, eficaces y poder tener más medios y menos estructuras. 22-0 fue el resultado de un partido entre Estados Unidos y las Islas Vírgenes por la clasificación al Mundial Sub-17 de Qatar, que fue también en Estados Unidos. Increíble, es un resultado histórico y te vamos a contar cómo se desarrolla este torneo, por qué no solamente en este partido, sino en varios más hay tanta diferencia y, obviamente, cuándo culmina. Hoy se encendió una torre en Puerto Madero y el fuego afectó por lo menos a 8 pisos y hubo 100 evacuados. El SAME informó que 42 personas fueron atendidas por inhalación de humo. Se desplazaron 45 unidades del SAME, atendimos un total de 42 personas de las 100 evacuadas, solamente 3 de ellos necesitaron derivar. El incendio se desató en el piso 11 del edificio de 54 plantas que está ubicado en Marta Lynch 551 en el barrio de Puerto Madero, y las llamas treparon al menos 8 pisos más, causando un denso humo. Pero afortunadamente los daños fueron reducidos en las viviendas. En el lugar se desplegó un operativo con 41 ambulancias, motos médicas, policía de la ciudad y hasta el grupo especial de rescate. Hubo que trasladar a 3 personas a distintos hospitales de la ciudad, una de ellas una mujer con su bebé. Pero afortunadamente todos se encuentran recuperándose y en buen estado. La gran cantidad de humo obligó a evacuar todos los departamentos del edificio e incluso de 2 edificios contiguos. La alarma contra incendios se activó cerca del mediodía, cuando el humo ya comenzaba a sentirse en muchas de las viviendas. La autoevacuación comenzó casi de inmediato y los vecinos de la Torre Renoir 2 y los 2 edificios linderos salieron a la calle con lo puesto. Ropa de entrecasa, una toalla como abrigo y, por supuesto, las mascotas. Sí, lo agarré a él y me fui con él, literal, y con mi mamá. Me encontré con todos los vecinos acá en la puerta y vimos así, el piso 12A estaba prendido fuego, claro, fuerte, y hasta el 30. Fuimos a comer recién para ver si podíamos entrar de nuevo y nada, no, seguimos acá.
En pocos minutos llegaron los bomberos y el SAME y se inició un operativo de evacuación. Equipos médicos subieron unidad por unidad para verificar si había personas imposibilitadas para evacuar. La salida fue por escalera, ya que por la posible presencia de humo en los cubículos se desactivaron los ascensores. Estaba en el piso 24. Fue muy rápido que bajamos los 24 pisos por la escalera. No, los ascensores estaba cerrado igual, ya tenía la funcionando la sirena y nada, ya era por la escalera. Nosotros nos cruzamos con el primer bombero en el segundo piso. Ahí nos cruzamos, ellos estaban subiendo ya. El incendio comenzó en una pequeña habitación en donde se encontraban los equipos de aire acondicionado de varias de las unidades. De allí se expandió a al menos 8 pisos, siempre a través de la sala de refrigeración, causando daños de moderados a leves en las viviendas. Hasta ahora estamos trabajando hasta el piso 34. El incendio comenzó en el piso 11, como les dije anteriormente, en un recinto destinado a lo que sería el lugar donde se encuentran los equipos de refrigeración, aire acondicionado de cada piso. Este recinto tiene una medida de 1 por 1 y 2,50 y tienen rejillas. Producto del fuego en el 11 se fue propagando a diferentes planos. Primeramente en ese ambiente que yo les mencionaba, y si quedó alguna puerta abierta, hubo una pequeña propagación al próximo ambiente contiguo de este, que es la cocina. Entonces, a medida que los bomberos iban subiendo, iban detectando con cámaras térmicas la presencia de temperatura, violentaban el acceso y atacaban el incendio, pero fue en medidas reducidas. Entre los evacuados había algunos famosos que viven en estas torres. El exfutbolista de Estudiantes, River y Racing, Mariano Pavone, fue uno de los primeros en autoevacuarse junto con su mascota. Bueno, enseguida escuché la alarma de incendio que decía de evacuar y había un poco de humo que entraba por el ascensor en la puerta de servicio. Y bueno, nada, como vivo en un piso bajito, evacuamos rápido. Después ya cuando estaba afuera y vi el fuego, ¿no? Y bueno, y la angustia por los vecinos, ¿no? Yo estaba con mi hijo mayor y bajamos y mi perrito y bajamos por la escalera. Pero bueno, por suerte después nos enteramos, no había tantos vecinos en el edificio por el mes, por un horario laboral. Y bueno, por los que pude ver están todos bien. Bueno, nada, queda lo material que da bronca, te angustia, pero bueno, no deja de ser material, ¿no? Los bomberos controlaron el incendio después de poco más de 1 hora de trabajo. Se chequearon los pisos afectados para garantizar la estabilidad. Y en medio de la incertidumbre de los damnificados, comenzó la reentrada. Primero a los pisos no afectados. El resto tendrá que esperar unas horas más para la evaluación. La ciudad se despertó con un temporal con fuertes ráfagas de viento de más de 80 kilómetros por hora, que también afectó todo el área metropolitana. Cayeron más de 50 árboles y además ramas de gran tamaño. Hubo usuarios sin luz e incluso interrupciones del servicio de trenes y de vuelos en el Aeroparque y en Ezeiza. Jorge Macri supervisó el operativo por las tormentas en la ciudad. El Centro Único de Coordinación y Control atendió durante esta mañana 219 situaciones causadas por las intensas ráfagas de viento, la mayoría por ramas o por árboles caídos, pero también se reportaron cables cortados o colgando. En la línea 147 se recibieron más de 5.300 llamadas y trabajaron equipos de emergencias. Los bomberos, Defensa Civil, SAME, Policía de la Ciudad y agentes de tránsito. Un árbol cayó además durante la tormenta en la intersección de las avenidas Álvarez Thomas y Elcano. Esto afectó, por supuesto, al barrio de Villa Ortúzar. Y a primera hora de la mañana, un operativo dispuesto por el gobierno porteño cortó la calle para poder trabajar y despejar la zona. Finalmente retiraron las ramas caídas y los pedazos de troncos y pudieron volver a habilitar la circulación con normalidad. Otra de las consecuencias del temporal fue la caída de una antena de 20 metros instalada en la terraza de una casa que destrozó el techo de 2 propiedades linderas. En este caso ocurrió en Villa Luro.
Esto pasó sobre la calle Calderón de la Barca al 900 durante la madrugada. Y aunque hubo daños materiales, afortunadamente no se registraron heridos. Pudimos conversar con una de las vecinas que resultó afectada. Cayó la antena y partió la medianera, entonces junto con la antena cayeron todos los escombros que rompieron vidrios, claraboyas. Entonces tenía toda la escalera y la parte de arriba de la casa con el techo abajo lleno de escombros, el vestidor, bueno, un desastre. Y agua que caía hasta abajo porque obviamente empezó a llover, entonces al estar todo, agua por todos lados. Esa antena nunca nos gustó, no nos parecía que era el lugar donde debería estar y bueno, lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Camiones de la ciudad recorrieron las calles y avenidas con operativos de limpieza de alcantarillas desde la madrugada con equipos de emergencia para atender los efectos que dejó el temporal, especialmente destapando las alcantarillas y también los sumideros. Cindy, es que queremos conocer si esta intensidad del viento era la prevista o si en realidad se superaron las expectativas de esta tormenta. Bueno, las tormentas que tuvimos en esta madrugada fueron más intensas, sobre todo si hablamos de los vientos, de lo que se preveía anoche cuando estuvimos contando el pronóstico más o menos a esta hora. De cualquier manera, hubo una actualización más tarde del sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional. Esta actualización se hizo alrededor de las 2, 3 de la mañana y ya en ese momento se anticipaba que las tormentas podían tener ráfagas de viento muy fuertes de entre 60 y 80 kilómetros por hora en promedio, con ráfagas que podrían superar estos umbrales. Pero vamos a ver por qué se tuvo que hacer esta actualización. ¿Qué fue lo que estuvo pasando? Estamos viendo la imagen satelital de lo que fueron las tormentas durante la madrugada del día de hoy. ¿Sí? Ni bien comenzaba el día. Las imágenes comienzan aquí cerca de la medianoche. Ya en ese momento se preveía que se tenían que formar tormentas en el sur de Córdoba y el norte de La Pampa, que fue efectivamente lo que ocurrió, pero esas tormentas ya adquirieron una mayor intensidad cerca de la medianoche, ¿no? De la que deberían haber tenido en ese momento. Entonces, en ese instante comenzó un monitoreo constante de las tormentas y cómo iban avanzando. Y a medida que se desplazaron sobre la provincia de Buenos Aires, se fueron encontrando con aire que en superficie estaba mucho más seco de lo que se preveía. ¿Y por qué esto es importante? Porque la combinación de tormentas, cuando se encuentran con aire más seco, es unas condiciones favorables para que las tormentas adquieran una cierta estructura que las hace con un potencial de que puedan generar ráfagas de viento muy destructivas. Y como toda la atmósfera que iban encontrando tenía estas condiciones un poco más secas, bueno, ya se preveía alrededor de las 2, 3 de la mañana que si estas tormentas llegaban al área metropolitana podían generar estos fenómenos de ráfagas muy intensas, ráfagas destructivas. Así que, bueno, por esa razón el monitoreo de la situación meteorológica es algo completamente fundamental en estas situaciones de tiempo severo. Y vamos a ver cómo sigue el tiempo en las próximas horas y los próximos días, porque todavía está lloviendo en gran parte del norte de la provincia de Buenos Aires y estas lluvias también trajeron el tan ansiado alivio luego de un lunes que fue completamente sofocante con valores térmicos que superaron los 35 grados en prácticamente el centro y el norte de Argentina y en muchas provincias más de 40 grados. Vamos a ver mañana miércoles en la tarde, donde vemos aquí la diferencia de tonalidad entre el amarillo y el rojo. Sí que vemos sobre la provincia de Entre Ríos, el norte de Santa Fe. Esa es la posición del frente frío, que es la posición que va a tener mañana a la tarde y donde va a estar generando algunas precipitaciones y también tormentas, porque el alerta meteorológico por tormentas sigue avanzando hacia el norte. En estos momentos está emitido para Entre Ríos, para Santa Fe, también para Corrientes y parte de Córdoba, ¿sí? Así que mantenemos condiciones mucho más estables a partir de mañana, con ambiente templado, temperaturas que en líneas generales van a estar por debajo de los 30 grados en toda la zona central de Argentina, pero hay que recordar que en el norte del país todavía se mantienen las altas temperaturas con valores que van a estar mañana por encima de los 35 a 37 grados.
Tuvimos un día negro en los mercados. En la bolsa porteña, bueno, se han generado caídas que fueron muy importantes en los bonos y en las acciones. Pero además volvió a subir el riesgo país. Le quiero preguntar a Jorge, ¿qué ha pasado entonces con esta situación y por qué se ha dado esta dinámica? Jorge, ¿cuáles son los datos que estamos manejando? Básicamente, Silvina, se ha dado un combo que tiene que ver con el no apuro de la Reserva Federal en fijar la tasa en Estados Unidos, el anuncio de Donald Trump de los aranceles al aluminio y al acero, que afecta a la Argentina, las negociaciones con el Fondo Monetario, de Argentina con el Fondo Monetario, que evidentemente también impactan. ¿Por qué? Por la incertidumbre. Y a eso sumarle que, bueno, los mercados han sido cautelosos hoy y se ha mostrado una caída, ahí lo tenemos, una caída del Merval del 5,1%, el AL30D es el bono en dólares de Argentina, pero sobre todo el punto básico, o el punto más importante, es la suba del riesgo país. 710 puntos básicos, 4,87% en un día. Volvió a subir el riesgo país. Y cuando hablamos de esto, hablamos de cómo impacta el riesgo país, es el índice que elabora JP Morgan y que mide la diferencia que tienen que pagar los bonos de los países emergentes como Argentina sobre la tasa que pagan los bonos del mercado del Tesoro. Es decir, están considerados los activos más seguros del mundo. Primó más que todo la incertidumbre, por eso bajó la bolsa porteña y subió el riesgo país. Jorge, además hay decisiones que toma el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que siguen generando polémicas y algunas otras cuestiones que van más allá de ellas, ¿no? ¿Qué pasó ahora? Hay dos medidas que ha tomado Trump en las últimas horas, pero una en particular suspende la aplicación de una ley contra sobornos en el exterior. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir básicamente que esa ley de prácticas corruptas en el extranjero es una normativa vigente desde 1977 que prohíbe a empresas y personas norteamericanas ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios. Recordemos la época o los tiempos de las privatizaciones. En ese momento uno se pregunta ahora, ¿y por qué ganaron? Por ejemplo, en Argentina ganaron las empresas europeas, porque tenían posibilidad de, digamos, acceder a esas privatizaciones con un 30% arriba de lo que figuraba en los papeles. En cambio, las empresas norteamericanas tenían un 5%. Eso es lo que se decía en aquel momento. De ahí esta medida, esta orden ejecutiva tomada por Donald Trump. Y otra medida que ha tomado Donald Trump tiene que ver con los sorbetes, las pajitas o como se los quiera llamar. En su cuenta de X, Trump adelantó: la semana que viene firmaré una orden ejecutiva que pondrá fin a la ridícula campaña de Biden para que se utilicen pajitas de papel que no funcionan, de regreso al plástico. ¿Esto qué significa? Y un golpazo a quienes defienden el ambiente, sobre todo, y quienes hablan del cambio climático, en el cual no cree Donald Trump, porque se empieza con los sorbetes, pajitas, popotes, como se lo quiera llamar, y se sigue con las botellas de agua, los envases de comida para llevar, las tapas de los vasos de café, las bolsas de compra y mucho más que es plástico, y el plástico contamina el ambiente. Eso está probado, pero resulta que ahora todas las oficinas federales de Estados Unidos comprarán sorbetes de plástico. Los dirigentes de la Unión Industrial Argentina recibieron al ministro de Economía, Luis Caputo, y le plantearon una agenda basada en bajar lo que llaman costo argentino. El presidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, aseguró que la industria no quiere protección ni tampoco condiciones especiales, sino igualdad de oportunidades. Y en ese sentido, indicaron que el 46% del costo de los productos industriales son impuestos. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la AGIP, envió boletas por hasta el 11% del valor del vehículo por un error en la evaluación. La entidad recaudadora, a través de un comunicado, aseguró que las boletas afectadas se estarán retirando del sitio web
para generar nuevamente la emisión de esos dominios, pero esta vez aplicando la evaluación fiscal correcta. Desde el Bolsón, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al ministro de Defensa, Luis Petri, anunciaron la creación de la Agencia Federal de Emergencias, que tiene como objetivo dar una respuesta que sea centralizada y eficaz ante cualquier tipo de catástrofe natural que haya en el país. Hay 12 estructuras, una docena de estructuras en el Estado Nacional, solo en el Estado Nacional, que combaten las emergencias, los desastres, los incendios o las inundaciones, sea cual fuera la emergencia. Es una superposición y eso genera un desorden a la hora de la acción. Por eso, el presidente de la Nación, a partir de un decreto de necesidad y de urgencia, ha decidido la creación de la Agencia Federal de Emergencias y vamos a llevar adelante nuestra consigna: el que las hace, las paga. El gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para agravar las penas a quienes provoquen incendios intencionales como los que están asolando en estos momentos el área del Bolsón. Hoy, este tipo de estragos se castiga con penas de 3 a 10 años de prisión. Y si hay peligro de muerte o si se mata, asciende a 20 años. Pero el proyecto del Poder Ejecutivo lo que prevé son penas mínimas de 4 a 12 años y hasta 25 años de máxima con agravantes. Estamos enviando un proyecto, como bien decía Patricia, para elevar las penas, para impedir que aquellos que cometen este tipo de estragos recuperen rápidamente la libertad, para que lo tengan que pagar con cárcel y no gocen de libertades anticipadas, porque sin lugar a dudas estos delitos ponen en peligro fundamentalmente la vida, pero también la propiedad y los recursos naturales de todos los argentinos, y por eso esperamos que el Congreso de la Nación rápidamente sancione este proyecto que más que nadie lo necesita hoy en la Patagonia Argentina. El exministro de Economía, Domingo Cavallo, le contestó a Javier Milei, quien ayer lo había tratado de impresentable y que estaba saboteando su plan económico. Enojado por las críticas del economista, el presidente además echó a su hija, Sonia Cavallo, quien se desempeñaba como embajadora argentina en la OEA. ¿Qué dijo Cavallo? Para que no se distorsione mi posición antes de la elección, lo escribió en su cuenta de la red social X, junto a parte de un reportaje de noviembre de 2023, donde instaba a votar por Milei. Algo críptico, el exministro ratificó su postura no solo frente al actual gobierno, sino también a su política cambiaria. La expresidenta Cristina Kirchner volvió a escribirle a través de las redes sociales al presidente Milei. Hizo referencia a los 2 funcionarios echados ayer como la hija del Mingo, así lo llamó al exministro Cavallo, porque lo había criticado y que de considerarlo el mejor ministro de la historia, ahora era un impresentable. Pero también se refirió al ex titular del ANSES de manera peculiar. Vamos con un textual. Te dije que era un burro y que por eso se le ocurrió hablar de reforma previsional en un año electoral. Finalmente, Cristina Kirchner ironizó: estás hecho todo un político de la casta, cuidando votos a cualquier costo. Los 5 procesados por la muerte del ex cantante de One Direction, Liam Payne, comparecieron en una audiencia de apelación. Entre ellos, Rogelio Nores, amigo de Payne, imputado de homicidio. El gerente del Hotel Casa Sur en Palermo, donde se alojaba el músico al momento de su muerte, y su jefe de recepción con cargos de homicidio involuntario. En tanto, un camarero y otro empleado del hotel son acusados de haberle provisto de cocaína al músico durante su estadía aquí en Buenos Aires, donde murió el 16 de octubre pasado. Cuando volvamos de la pausa vamos a trabajar con muchos temas para que vos puedas conocerlos, pero además con estos 2. Por un lado,
la suba de los casos de violencia doméstica, especialmente durante el mes de enero. Y además, ¿qué pasa con la economía que, como te contamos, ha tenido hoy caídas tan importantes? Todo esto y más, como siempre lo hacemos aquí en Noticias a las 20:30. Seguinos. El presidente Javier Milei volvió a cargar contra aquellos que advierten un atraso en el tipo de cambio. Ustedes saben que las críticas se extendieron al exministro de Economía, Domingo Cavallo, que hay cruces políticos en las declaraciones. Hoy, aquí en la Argentina, fue un mal día para las bolsas, pero a nivel internacional también las cotizaciones que tienen que ver con los bonos argentinos en el exterior. Hay mucho contexto para poder observar, para poder mirar, y esto, por supuesto, nos genera preguntas. Por eso, esta noche hemos invitado aquí a Noticias a las 20:30 a Carlos Sarazaga, que es economista y que además ha sido asesor de la Reserva Federal en los Estados Unidos. De hecho, Carlos está en los Estados Unidos. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos una vez más aquí en Noticias a las 20:30. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, Silvina. ¿Cómo andan? Bien, aquí debo decir, Carlos, un poco preocupados, porque hoy el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, refiriéndose a la baja que se produjo en la bolsa, a la suba del riesgo país, el comportamiento de otras variables, pero teniendo en cuenta las cotizaciones, dijo, bueno, es una toma de ganancias. Minimizó. Pero nosotros queremos ir un poco más allá, porque los papeles argentinos, como los bonos que cotizan allí, en ese país, han tenido un comportamiento de caída, y además el riesgo país subió a más de 700 puntos. Queremos saber por qué. ¿Qué lectura se le puede dar? Bueno, yo creo que estamos en un periodo donde, con toda la incertidumbre que se está creando en Estados Unidos con las medidas de la nueva administración, estamos en un clima global, diría, enrarecido, y que va a afectar no solo a la Argentina, sino creo a muchos países, no solo emergentes, sino, como sabemos, a partir del 12 de marzo se han impuesto tarifas al acero y al aluminio, y Canadá es uno de los exportadores de aluminio de Estados Unidos. O sea, esto va a crear muchos conflictos comerciales, y la pregunta es cómo se va a ir evolucionando esta situación, que algunos piensan que simplemente es una instancia negociadora, donde el presidente Trump lo que pretende es poner tarifas para que los productores de acero del exterior trasladen sus fábricas a Estados Unidos. Y la otra es que, bueno, no, esto no es tan fácil, porque los otros países van a poner una actitud también agresiva, van a responder con retaliaciones, y bueno, esto puede desembocar en una situación difícil de manejar. Entonces, esta incertidumbre es lo que está manejando un poco la situación actual, la economía a nivel mundial. Algo así como una batalla por la aplicación de los aranceles. ¿Argentina también va a tener la posibilidad de que Estados Unidos aplique más aranceles? Bueno, las declaraciones de Trump fueron que no hay excepciones a este régimen. Pero nuevamente, si esto es una negociación bilateral con distintos países, está por verse. En principio, yo le diría que la administración de Trump tiene una visión proteccionista que es muy contraria a la visión del presidente Milei, que está por la libertad de comercio. Y esto, obviamente, hay que ver cómo se resuelve en la práctica, porque tenemos un presidente que está a favor del libre comercio y otro que está a favor de la autarquía, ¿no? Entonces, es difícil, no creo que nadie tenga la bola de cristal para decir cómo esto se va a resolver. Carlos, buenas noches, soy Jorge Elías. Entre tanta orden ejecutiva, que es una tras otra, casi todos los días desde el 20 de enero, hoy Trump firmó una orden ejecutiva que suspende la aplicación de la ley contra sobornos en el exterior. La ley de prácticas corruptas, que se llama, que estaba en vigor desde 1977. Y a su vez, dentro de este panorama incierto, la Reserva Federal, que usted bien conoce, se reserva la posibilidad de bajar las tasas, eso por un lado, y en Estados Unidos están esperando también el número de la inflación. Me parece que todo es un combo, ¿no? Correcto, es un combo. El número de inflación que va a salir mañana de precios al consumidor no es tan relevante, porque
está basado en datos anteriores a la imposición de la tarifa. O sea, creo que los preocupantes podrían ser los que vengan en marzo o en abril, que ahí vamos a ver si las expectativas de mayor de inflación o, digamos, los mayores costos que podrían inducir estas tarifas se manifiestan en una alza de inflación que obviamente va a crear algún movimiento sísmico, porque los mercados aquí en Estados Unidos estaban apostando a una baja de las tasas. Si la inflación llega a subir, van a ir en la dirección contraria, y esto podría plantear también un conflicto entre la administración y la Reserva Federal. Por eso tenemos varios potenciales conflictos, que es lo que está manteniendo al mundo en vilo. Hay algo que uno ve. Al parecer en Estados Unidos hay más percepción de inflación que inflación en sí. Correcto. Aquí se sabe que muchas veces la canasta alimenticia, por ejemplo, los huevos aquí han aumentado extraordinariamente por el problema con la enfermedad de las gallinas, pero entonces la gente eso lo extrapola a la inflación general y no tiene en cuenta otras. Por eso hay que ver realmente los indicadores. Hay cierta sensación de que la inflación por lo menos no está bajando tan rápido como la Reserva Federal quería, y de hecho Powell hoy en sus declaraciones al Senado dijo que la Reserva Federal no tiene ningún apuro en bajar las tasas, justamente porque quieren ver qué pasa con la inflación antes de jugarse demasiado en una dirección o en la otra. Carlos, el presidente Javier Milei tiene previsto entre el 20 y el 22 fechas tentativas viajar a los Estados Unidos. Si bien hay un objetivo que es político, participar de la cumbre de la CPAC, una vez más, una cumbre política del sector más conservador que expresa ideas hoy, está latente la cuestión de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Algunos especulan o desearían ver al presidente Milei junto al presidente Trump. Pero sabemos que el tema con el Fondo Monetario, más allá de lo que lo dice Luis Caputo, de que el acuerdo con el fondo va a cerrar en poco tiempo, en el primer trimestre o primer cuatrimestre, trae algunos interrogantes. Pongo, por ejemplo, si hay que devaluar o no el peso, cuál debe ser entonces el valor del tipo de cambio y cómo tiene que ser el mercado cambiario en la Argentina. ¿Se manejan datos allí en Estados Unidos? ¿Hay letra chica, letra fina? Y en todo caso, ¿cuál es tu opinión? No, bueno, aquí obviamente no hay opiniones muy firmes. Obviamente la preocupación tanto del sector privado como del Fondo Monetario es las reservas todavía negativas del Banco Central, y esto va a depender un poco de la evolución de la confianza, de si se piensa que este mantenimiento de la disciplina fiscal va a poder sostenerse en el tiempo, pero digamos, hay cierta preocupación en el sentido de que los argumentos que hay en favor o en contra del atraso cambiario se podrían resolver fácilmente con la liberación del mercado cambiario, porque nadie sabe realmente a ciencia cierta, y el presidente Milei justamente usó en una columna que publicó en los diarios el domingo, creo que fue que la leí, que invoca da argumentos que son muy razonables, diciendo nadie puede realmente tener información sobre todas las variables que entran en la determinación de los precios y en particular del tipo de cambio, que son los argumentos justamente que Hayek, que es era un distinguido economista de la escuela austríaca que tanto admira, son los mismos que usó para proponer la superioridad de un sistema de precios sin ninguna intervención estatal. Entonces, yo no sé realmente si el tipo de cambio está atrasado o adelantado. Creo que justamente por los argumentos del presidente Milei nadie lo puede saber. Lo que sí sabemos es que los argumentos de Hayek indican que el mismo Hayek no estaría muy contento con el control cambiario en la Argentina. Ajá. Bueno, pero acá hay un detalle no menor y está implícita en tu respuesta, que tiene que ver con la preocupación por el nivel de reservas del Banco Central. Si se libera el mercado cambiario y el Banco Central no tiene las reservas adecuadas, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, lo que puede pasar, puede haber un shock de confianza. Los inversores pueden decir, la Argentina finalmente está encaminándose. Esto es justamente lo que creo que está en el ideario de la escuela austríaca de Hayek. Si se liberan todos los precios, la gente va a sentir justamente que tiene libertad para hacer las transacciones que más le convienen, y podría, yo no descarto que haya un flujo de inversiones importantes que justamente hagan la transición a un sistema de cambiario libre
muy tranquila y sin sobresaltos. Es un escenario que no descartaría Hayek, digamos. Pero parece que sí, Milei, porque al parecer el gobierno tiene miedo de liberar el mercado cambiario. Bueno, eso es lo que digo, que me parece que ahí se merece una aclaración. Si estamos en favor de los argumentos de Hayek, ¿por qué no es que se libera el mercado cambiario? Eso me genera cierto desconcierto, pero otorgo el beneficio de la duda. Estoy dispuesto a seguir escuchando las razones por las cuales esta contradicción no es tal. Bueno, que la sociedad argentina ha vivido tantas zozobras, tantos altibajos a propósito de su relación con el dólar, las devaluaciones, las subas del tipo de cambio, que está todo el mundo allí expectante. Vaya a saber si por esto también no ha caído el valor de los activos hoy en Buenos Aires. Es Carlos Arazaga, economista, está en los Estados Unidos, es argentino, ha sido asesor de la Reserva Federal y nos ha trazado un panorama de cómo nos ven desde afuera, de alguna manera, y cuáles son las perspectivas que se vienen. Muy interesante ese debate con Hayek, ¿eh? Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y la terminal de combis de Puerto Madero cierra próximamente y hay dudas sobre las nuevas paradas que se van a trazar. Esta nueva medida también trae consigo la reestructuración de los recorridos de cada una de las empresas. A partir del viernes, las personas que se dirigían en colectivo a localidades como Avellaneda, Adrogué, Lanús, Castelar, Morón, Quilmes, Pilar o Berazategui deberán esperarlo en otras paradas porque la terminal de Puerto Madero dejará de funcionar. Este nuevo cambio traerá una reestructuración de los recorridos que no solo impactará en los pasajeros, sino también en los choferes. ¿Sabías que la terminal va a dejar de funcionar? No, no sabía. Esta está buena porque tiene techo y donde iríamos es donde estuvimos hace muchos años atrás, muchos, y no hay techo ahí. Así que no sé si está muy bueno para el invierno, para los días de lluvia, pero a mí me parece que lo mejor sería continuar acá. Yo vengo acá poquito, pero bueno, siempre la tomo desde acá porque es mucho más cómodo que tomarla desde el Obelisco cuando ya tiene bastantes pasajeros. ¿Cómo te afecta como chofer? Y la comodidad de estar acá, de tener un lugar donde ir al baño, una oficina. Ahora no lo vamos a tener. Por lo menos los que estamos acá en la parte del Bajo. Los que siguen en la parte de 9 de julio lo van a seguir teniendo ya, obviamente, ¿no? No tengo ningún inconveniente de que la cambien. Me queda más cerca. Ah, ¿ya averiguaste todos los lugares donde va a parar? Sí. ¿Y te queda más cerca de tu casa? No, me queda más cerca del trabajo. Así que para vos es positivo. Exacto. Las empresas de transporte se reubicarán en nuevos puntos hasta que la terminal tenga un nuevo predio disponible para volver a funcionar. Según autoridades de la terminal, habrá nuevas paradas frente a la actual, en la avenida Corrientes. A una cuadra de allí, en Corrientes 114, habrá otra parada para las empresas Vans del Sur, Start Oeste y Expreso Pilar, Amisol y Amisun. Mientras tanto, en Corrientes 316 se detendrán los servicios de Adroguebus, Fonobus, mientras que Marigo, Tienda León, Richeri Tours y Expreso Pilar pararán en Carlos Peregrini 292. Si bien el traslado de las paradas puede traer algunos inconvenientes para los pasajeros, desde la terminal aseguran que la medida es transitoria y que muy pronto habrá un nuevo predio para la comodidad de todos. Bueno, te vamos a dar un anticipo a propósito de lo que va a ocurrir mañana en el Congreso. Hoy ha sido una tarde muy intensa, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. ¿Por qué en diputados? Porque mañana va a haber una sesión especial donde finalmente se va a debatir en el recinto qué va a pasar con ficha limpia. A esta hora, el poroteo previo, esa cuenta que hacemos todos los periodistas para saber si va a haber quórum y si va a haber votos, da que 138 diputados están en condiciones de dar el quórum y muchos de ellos también de acompañar con su voto afirmativo estas modificaciones. ¿Por qué recalco tanto el número? Porque cuando se propone, cuando hay un objetivo político de modificar la ley electoral, se necesitan mayorías especiales que tienen que tener un piso de 129 votos. Y también aquí, en ficha limpia, se va a necesitar esta cuestión. Hay 6 dictámenes
6. Por eso hubo una reunión de consenso entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, José Cochi Rolandi, un viejo conocido aquí en Noticias a las 20:30, que había trabajado políticamente intensamente para lograr la aprobación de distintas alternativas muy importantes para el oficialismo, y hasta aquí hubo un acuerdo que está terminándose de redactar, a partir del cual ya no habría posiciones arbitrarias para definir cuándo una persona resulta condenada y hasta dónde esa condena en segunda instancia se convierte en un impedimento para ser candidato. Se terminan los plazos, se terminan las cuestiones que habían sido redactadas por el ministro de Defensa, Luis Petri. De esta manera no se condiciona a la justicia y se la deja actuar libremente para decidir si una persona que quiere ser candidata tiene o no tiene una condena. Y un plus, te cuento también, porque en el Senado a esta hora se trabaja intensamente, lo hace el oficialismo, para reunir las firmas que le permitan tener dictamen de mayoría de cara a lo que va a ser el tratamiento de la suspensión de las elecciones PASO. Estos datos. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema atendió a 1.761 personas durante la feria judicial. Esto representa un 8% más que en el mismo periodo del año 2024. Por eso esta noche invitamos a la doctora María Emilia Cecín, que es secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia, pero que además está a cargo de esta Oficina de Violencia Doméstica, para poder pensar juntos qué representan estos datos. Hola doctora, buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias a vos. A nosotros nos preocupa mucho encontrarnos con estos datos. Primero, es muy importante tenerlos, que haya una estadística de los casos, detenernos en lo que ocurre con las personas, pero además ponerlos en un contexto que tiene que ver con una discusión o con un intento de discusión sobre qué hay que hacer con las leyes que tienen que ver con la violencia. ¿Cuál es la primera lectura que vos desarrollás? Bien, bueno, primero destacar esto que vos decís, ¿no? La importancia de que existan organismos como la OVD en este caso, que lleven a cabo esta sistematización de datos permanente que hacemos, y eso lo podrán ver regularmente en los informes que presentamos en nuestra página web, tanto de la oficina como la del tribunal. En cuanto a tu pregunta, yo no sé si esto tiene que ver únicamente con el marco normativo. Argentina demostró en ese sentido ser pionera en muchas leyes, en la implementación de normativa internacional, el derecho comparado que se ajustó y se aplicó de acuerdo a nuestros procedimientos y demás, a la adhesión a distintos convenios internacionales, y sin embargo los datos y los casos de violencia doméstica vienen con una tendencia en alza. Probablemente esto tenga más que ver con trabajos de tipo de prevención, de educación, de abordajes más interdisciplinarios, no solo desde el ámbito judicial. Me gustaría repasar algunos datos que fueron elaborados allí por la oficina, y por eso vamos a compartir una serie de placas para poder visualizar más de qué cosas estamos hablando. ¿De acuerdo? Sí. Ahí vamos entonces. Vamos por la primera, donde observamos que se atendieron 1.761 casos, 1.761 personas, lo que representa un 8% más que en el mismo periodo del año 2024. Y esto nos da un promedio de 55 personas que recurrieron a esta oficina de la Corte por día. Pero hay más datos, ¿eh? ¿Cuáles son los grupos afectados? Bueno, los repasamos aquí. Mujeres de 18 años o más, el 60%. Pero además, las niñas, los niños y los adolescentes, 27% del total de los casos. Los varones de 18 años y más también recurrieron allí. Son 13% de las denuncias. Y cuando nos preguntamos cuáles son los vínculos entre las personas afectadas, encontramos que las parejas o las exparejas son los casos que más se denuncian, o de los que más se denuncian, un 27%. El vínculo filial, un 33%, y otro tipo de vínculos, un 20%.
¿Qué tipo de violencia es la que se ejerce? La violencia psicológica, un 96%. La física, 48%. Una violencia simbólica, 44%. La ambiental, 34%. La económica patrimonial, 26%. La sexual, 7%. 6% la social y 3% la digital. Doctora, la violencia no se detiene, ¿no? ¿Cuáles son las causas con las que ustedes se encuentran? El por qué, cuando alguien trata de explicar por qué en lugar de mejorar estas situaciones no lo logramos. Bueno, un poco relacionado con lo que te decía antes, ¿no? A lo mejor habría que repensar algunas cuestiones más de tipo preventivo y de educación, de campañas adecuadas. Si bien el dato es alarmante y no es por supuesto para festejar ni mucho menos, por otro lado, sí lo que podemos rescatar de todo esto es que está más instalado o está más difundido la existencia de oficinas como las nuestras, el servicio donde la gente puede acudir y hacer su denuncia. Es importante recordar que el OBD funciona todos los días, las 24 horas del día. Estamos asimilados en ese sentido al funcionamiento de una comisaría. Y son pocos los organismos que dan este tipo de atención, sobre todo con esta modalidad de 24 horas. El hecho de difundir, de dar a conocer, publicitar nuestras oficinas, así como otras que existen en el interior del país, ayudan justamente para que las personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad tengan un lugar seguro donde acudir. Doctora, buenas noches. ¿Estas cifras corresponden a la ciudad de Buenos Aires, denuncias radicadas en la ciudad de Buenos Aires o a todo el país? No, efectivamente, a la ciudad de Buenos Aires. La jurisdicción del OBD es solo la ciudad de Buenos Aires y está ampliada a nivel país en los casos de trata con fines de explotación sexual o explotación de la prostitución. Hay un dato estremecedor, es que 27 chicos quedaron huérfanos. ¿Qué se hace en esos casos? Sí, bueno, no es función de la oficina dar trámite a ese tipo de situaciones, eso ya lo hace el juzgado que le esté dando trámite justamente a ese caso. Hay programas de asistencia, de subsidios económicos, no sé si están vigentes, pero sí está previsto al menos ayuda económica para este tipo de niñas, niños que queden huérfanos, ¿no? Doctora, hay un punto más que me gustaría que pudiéramos conversar y que tiene que ver con una tendencia que parece sostenerse en este momento, un intento por generar cambios en el marco normativo. La política hoy habla de generar una ley de igualdad, desconociendo que cuando se matan a una mujer, por ser una mujer, con un vínculo muy particular, no estamos hablando de matar a una mujer para robarle una billetera o por alguna otra cuestión diferente. Tal vez vos no puedas actuar o dar una respuesta en este momento, pero yo no puedo dejar de preguntarte por los hechos en los cuales hoy esta tendencia de desconocer la violencia contra la mujer parece estar firme en un sector importante de la política de la Argentina. ¿Qué pensás de esto? Y en todo caso, ¿qué consecuencias puede traer? Mira, no hace falta que dé mi opinión al respecto, solo te puedo decir que alcanza con ver los datos, y vos lo mostraste recién en una placa, en cuál es el tipo de vínculo en el que se dan estas situaciones. No son situaciones que se dan por parte de personas extrañas o ajenas a la familia o conocidas de esa mujer, sino como bien vos dijiste, el 27% de los casos son parejas o exparejas o violencia filial, y eso ya te da cuenta del contexto en el que se dan estos tipos de violencia. ¿Y por qué pensás que hay una reticencia a asimilar los datos? Aquí estamos hablando de hechos precisos, ¿no? De cuestiones muy concretas. Esa reticencia al dato. Bueno, en general no somos un país muy adepto a los datos, a la carga. Nosotros en la oficina siempre hacemos hincapié en la importancia de
sistematizar los datos y sobre todo de decir que bueno, las políticas públicas realmente se pueden basar sobre la evidencia, y la evidencia es el número. Si solo nos basamos en la percepción y lo que cada uno de nosotros puede sentir o transitar de acuerdo a las sensaciones que este tipo de situaciones pueden dar, bueno, podemos incurrir en graves errores. Es por eso que para nosotros es muy importante poner a disposición de quien quiera estos datos, sobre todo para los organismos que sí tienen la posibilidad de pensar y de diseñar políticas públicas adecuadas, poder basarse o fundamentar sus decisiones en este tipo de números. Muy bien, es la doctora María Emilia Cecín, que es secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia y que está a cargo de esta oficina de la Corte contra la violencia doméstica. Doctora, muchas gracias. Y el recuerdo siempre de la jueza Carmen Argibay, que fue la impulsora de esta instancia tan importante dentro de la justicia argentina. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Israel amenaza a Hamás si no entrega rehenes el sábado. Esto se conoció hoy. Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, aseguró que el grupo islamista palestino Hamás no libera a rehenes hasta ahora, porque es lo que ha dicho. Bueno, tiene un plazo. El plazo es el sábado 15 de febrero al mediodía. Si no, Israel volverá a iniciar una ofensiva armada en la Franja de Gaza. Hay varios escenarios. El ejército de Israel ya confirmó que haber movilizado tropas y reservistas en la divisoria sur próxima a Gaza. Esto en preparación de diversos escenarios. El gabinete apoya una vez más la idea de atacar a Hamás. Y Donald Trump, a su vez, amenazó con convertir a la Franja de Gaza en un infierno si no cumple con esta palabra, con la palabra de liberar a los rehenes israelíes. ההחלטה שהעברתי בקבינט פה אחד היא זאת: אם חמאס לא יחזיר את חטופינו עד שבת בצהריים, הפסקת האש תיפסק וצה"ל יחזור ללחימה עצימה עד להכרעה סופית של החמאס. Ciudad de Guatemala, han muerto 54 personas en un accidente de autobús. Un autobús que se precipitó en un puente, en un barranco, allí en la ciudad de Guatemala, la capital de Guatemala. El autobús viajaba por el puente Belice, en la zona 6 de la capital guatemalteca, cuando se precipitó por el barranco. Las imágenes corresponden a las que tomaron en su momento, son tomadas en redes sociales por el ejército guatemalteco. Muestran varios cadáveres tendidos en la orilla del barranco. Los equipos de emergencia tuvieron que trabajar en la oscuridad para rescatar a personas de entre los escombros utilizando faros y linternas. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, lo sintetizó en un posteo de X. Su dolor es mi dolor. Y este es el momento en el que chocaron dos aviones privados en Arizona. Una persona murió, otras resultaron heridas en un accidente en el aeropuerto Scottsdale, allí en Arizona. Uno de los aviones se salió de la pista, chocó contra otro que estaba estacionado. Se investiga una posible falla en el aterrizaje principal del jet en el que viajaban 4 personas y llegaba desde Austin, Texas. Recordemos que este accidente de Arizona se suma a otros 3 que se han registrado en la última semana. Uno en Washington, el otro en Filadelfia y uno más en Alaska.
Y ahora nos vamos a Italia porque el volcán Etna volvió a rugir. Después de algunos meses de una relativa calma, este gigante de Sicilia despertó con una erupción espectacular. Hace algunos días se abrió una nueva fisura en la base del cráter Boccanuova, liberando lava y vapor hasta grandes alturas. Las imágenes que estamos viendo muestran el flujo de lava avanzando lentamente hacia el sudoeste sin representar un peligro inmediato. Pero esto no fue una sorpresa para los italianos porque en los días previos el volcán ya daba señales con pequeñas explosiones y emisiones de ceniza. Y de Italia nos vamos ahora hasta Sao Paulo porque volvió a sufrir intensas inundaciones debido a las lluvias que estuvieron afectando la región. En la ciudad de Guarulhos, un colectivo quedó sumergido hasta la mitad, con el agua llegando casi hasta las ventanas, como se puede ver en este video que se viralizó en las redes sociales. Estas lluvias torrenciales causaron anegamientos en varias estaciones de subte y dejaron sin electricidad a más de 160.000 hogares en todo el área metropolitana. En apenas una hora cayeron alrededor de 120 milímetros. Esto es más de la mitad de lo que suele llover en todo el mes de febrero. Vos sos amante del fútbol, pero además de los goles, cuando volvamos de la pausa, lo que vamos a ver, una goleada histórica, 22 goles, sí, 22 goles. ¿Quién los hizo? Te lo anticipó Juancho, pero ahora te vamos a mostrar mucho más. Y además, ¿qué va a pasar mañana con el tiempo? Quédate porque hay más noticias a las 20:30. Google Maps cumplió 20 años y armó un ranking sobre las atracciones turísticas que son las más reseñadas para nuestro país. Fíjate, aquí estamos. El Hilo de las Tres Fronteras es uno de los principales rincones turísticos de Misiones. Sí, ese hito de las Tres Fronteras. Claro, porque allí se cruzan las fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay y se ubica en la 5ª posición de los lugares más reseñados. Pero ¿quién le sigue? El Monumento a la Bandera, en Rosario, donde cada 20 de junio se le rinde un homenaje a la bandera y a su creador, Manuel Belgrano. Puesto número 3 son las Cataratas del Iguazú, en la provincia de Misiones, y esto constituye una de las 7 maravillas del mundo. Pero ¿quién le sigue? En este caso, una plaza histórica. Es la Plaza de Mayo, que está rodeada por la Casa Rosada, la Catedral Metropolitana y el Cabildo de Buenos Aires. Y por supuesto, en el primer lugar está el Obelisco, que es el punto central donde los argentinos nos concentramos para festejar aquellos momentos que son históricos. ...22, ¿con qué número lo podríamos asociar, verdad? Bueno, ya casi nos vamos, pero ahora que estamos a punto de irnos a la calle, Cindy, queremos saber si vamos a encontrarnos con más lluvia y además, ¿qué va a pasar mañana con el tiempo? Y sigue lloviendo en la ciudad, Silvina. Tenemos todavía algunas precipitaciones. Les cuento que en el día de hoy, con todas las lluvias, las de la madrugada, las de la mañana, las de la tarde, las que estamos teniendo ahora, ya llevamos acumulado alrededor de 11 milímetros en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Una lluvia bastante bienvenida porque la verdad que este verano estaba siendo bastante seco. La temperatura ahora ronda los 23 grados. El ambiente está muy agradable, pero también con muchísima humedad. El ambiente completamente húmedo en esta jornada. Incluso en las próximas horas podríamos llegar a tener, sobre todo en el Gran Buenos Aires, algo de nieblas, neblinas, ¿sí? Porque, bueno, el ambiente está completamente húmedo y esto se mantiene también en las próximas jornadas. Pero vamos a ver cómo siguen las próximas horas, cómo va a transcurrir esta noche, esta madrugada y sobre todo mañana miércoles. Vamos a comenzar hablando de lo que va a ocurrir en las próximas horas porque seguimos con la generación de algunos chaparrones, algunas tormentas que se van a seguir generando durante la noche e incluso durante la madrugada del día miércoles. En cuanto a las temperaturas, bueno, van a bajar hasta unos 19 grados. Una de noche bastante agradable y quizás para algunos tirando a fresca. Y mañana, ya durante la mañana del día miércoles, mejoran rápido las condiciones meteorológicas. Y la nubosidad se va a ir alejando ya para mañana, cuando salgamos a la mañana.
vamos a seguir con el cielo bastante cubierto, pero ya sin precipitaciones, ¿sí? Las precipitaciones finalizan durante la madrugada. Las temperaturas a media mañana van a rondar los 22 grados. El amanecer se va a estar dando a las 6:24 de la mañana, pero probablemente no lo veamos porque el cielo va a estar con bastante cobertura nubosa en las primeras horas de esta mañana. Ambiente húmedo, como les decía, que se mantiene, humedad relativa por encima del 60%. Y para la tarde, las temperaturas máximas muy diferentes a las del lunes, máximas que van a rondar los 26 grados. Puede llegar a ser un 25 si tarda en despejarse, pero no va a ascender mucho más de eso la temperatura. Pero si llegamos a unos 26, con la humedad que tenemos, quizás se sienta un poquitito más pesadito. No mucho, pero bueno, un poquito más pesado si las temperaturas suben a la tarde cuando se despeje un poco el sol. Vientos que van a predominar del este-sudeste durante la mayor parte de la jornada, viento que va a seguir aportando humedad, por eso la humedad relativa se mantiene tan alta. Y hacia la noche, ya buenas condiciones meteorológicas, con el cielo un poco más despejado, ya con menos nubosidad, se disipa del todo hacia el final del día y temperaturas que van a rondar los 24 grados. La puesta del sol a las 19:49 de la tarde y además mañana tenemos luna llena, así que un espectáculo para ver, porque ya vamos a tener el cielo prácticamente despejado, así que probablemente vamos a poder disfrutar de ese espectáculo. ¿Algún ritual para ver mejor la luna llena? ¿Alguna cuestión en particular? ¿Alguna leyenda que ronda? ¿Sí? ¿Algún secreto? Yo solamente preparo la cámara de foto y saco fotos. Ese es mi único ritual. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Cindy. Hasta mañana. Presten atención a todo lo que dijo, ¿sí? Nosotros hasta aquí te contamos todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana vamos a volver a encontrarnos aquí en el canal de la ciudad para hacer estas noticias a las 20:30. Que tengas un muy buen descanso. Hasta mañana.